Seguimos con el curso de apuestas deportivas y ya estamos en el episodio número 5. Si no has visto los anteriores, te voy a dejar aquí arriba las etiquetas, la lista de reproducción, donde puedes encontrar todos los vídeos grabados hasta el momento. Y como buen curso, evidentemente, no puede faltar un episodio algo más teórico, donde voy a aprovechar para resolver algunas de las dudas que más me hacéis llegar referente a conceptos y mercados de las apuestas deportivas. Y por cierto, en la descripción aquí abajo vais a tener un listado donde os voy a señalar el momento exacto del vídeo donde hablo de cada uno de los conceptos y mercados que trataremos a continuación. De tal forma que si necesitáis consultar de nuevo alguna definición en el futuro, podáis volver al vídeo y consultarlo rápidamente gracias a ese listado. Hola, mi nombre es Javier López y tras más de 7 años en el mundo de las apuestas deportivas, decidí crear este canal para compartir mi conocimiento y de esa forma ayudarte a que seas capaz de ganar a largo plazo. Así que si estás interesado en este tipo de contenido, te invito a que te suscribas, tienes el botón aquí debajo y recuerda activar las notificaciones para no perderte nada. El vídeo se va a separar en dos bloques, un primer bloque donde os explicaré conceptos y un segundo bloque donde hablaremos de mercados. Para redactar las definiciones me he apoyado en algunas webs que vais a poder encontrar aquí en la descripción. Y por supuesto, si creéis que hay alguna definición que falta, dejadmela en los comentarios para que os la pueda contestar y para que el resto de la comunidad pueda también leerla. Y dicho esto, vamos al lío. Y empezamos definiendo bank o bankroll. Si ya habéis visto todos los vídeos del canal, ya sabéis lo que es, pero por si acaso os digo que es el total de dinero que tenemos destinado a las apuestas deportivas. El bank puede estar repartido en una o en varias casas de apuestas, pero también puede estar fuera de ellas. Por ejemplo, puedo tener un bank de 1000 euros repartido en 400 en una casa de apuestas, 400 en otra casa de apuestas y 200 en el banco o en PayPal. Esos 200, aunque no estén en el banco o en PayPal o en cualquier sitio, forman parte de mi bank, pero solo los ingresaré cuando sea necesario. El siguiente es el yield. El yield nos indica el rendimiento de nuestras apuestas y se expresa en porcentaje. Para calcularlo debemos dividir los beneficios netos entre la cantidad total que hemos apostado y multiplicarlo por 100. Muy parecido al yield es el ROI, el retorno de la inversión, que viene de sus siglas en inglés Return of Investment. Es la rentabilidad obtenida en nuestras apuestas, y fijaros que he dicho rentabilidad y no rendimiento, y también se expresa en porcentaje. Para calcularlo debemos dividir los beneficios netos entre el bank inicial y multiplicarlo por 100. Si queréis entender mejor estos dos conceptos y alguno más, te voy a dejar en las etiquetas aquí arriba un vídeo donde ya expliqué algunos de los conceptos que repetiremos en este vídeo, pero en aquella ocasión me extendí bastante más a la hora de definirlos para que os queden más claros. Stake es el dinero que apostamos en función del grado de confianza en una apuesta. Cuanta más confianza, mayor es el stake y por lo tanto mayor es la cantidad de dinero que apostamos. Para gestionar nuestro dinero asignamos un porcentaje de nuestro bank a cada stake, siendo normalmente lo más común apostar el 1% de nuestro bank cuando apostamos con stake 1, un 2% de nuestro bank cuando apostamos con stake 2 y así sucesivamente. Unidad de stake o simplemente unidad. Suele ser el equivalente al 1% de tu bankroll, aunque depende en cada caso. Debido a que el bankroll de cada persona es diferente, utilizar las unidades es una forma de mostrar las ganancias o pérdidas en términos universales. Por ejemplo, si un tipster ha ganado 10 unidades y tu unidad es de 10 euros, significa que con ese tipster has ganado 100 euros. Pero si hay otra persona que también sigue a ese tipster, pero tiene una unidad de 100 euros, habrá ganado 1000 euros. Todos han ganado 10 unidades, pero las cantidades en euros han variado. Por eso te decía que es una forma de hablar en términos universales. Bookie es el lugar donde realizamos nuestras apuestas. Bookie es una abreviación de bookmaker que traducido al español es casa de apuestas. Tipster es el especialista en apuestas deportivas que aconseja a sus seguidores o clientes dónde apostar para que puedan obtener beneficios a largo plazo. Estadísticas o stats es el riguroso control de cada apuesta realizada con un stake correspondiente plasmado en una hoja de cálculo o en una web destinada a ese propósito. En las stats podemos ver la trayectoria del tipster a lo largo de los meses y en ellas se debería poder observar todas y cada una de las apuestas realizadas por él y su resultado correspondiente, proporcionando un balance final representado en unidades y yield. Las estadísticas son un requisito fundamental cuando estamos buscando un tipster y deben estar alojadas en sitios donde el tipster no pueda modificar los resultados.
Con respecto a las apuestas, existen principalmente dos tipos. Apuesta simple, que consiste en una apuesta a un único evento deportivo, por ejemplo, apostar a que el Liverpool va a ganar contra el Everton, y luego están las apuestas combinadas, que consiste en escoger un conjunto de eventos deportivos y multiplicar las cuotas respectivamente entre sí. Para ganar la combinada hay que acertar todos los pronósticos que la forman. Por ejemplo, una combinada podría ser combinar que gana el Liverpool contra el Everton y que también ganará el Getafe contra el Valladolid. Bunker, apuesta de cuota muy baja que se utiliza para combinar con otra apuesta de cuota más alta y así tener una cuota combinada más elevada. El bunker se utiliza para aumentar la cuota principal, suponiendo que la cuota más baja se acertará debido a que sus probabilidades de acierto son muy altas. Por ejemplo, tengo una cuota 1,83 y la combino con un bunker con cuota 1,10 para tener una cuota combinada superior a 2. Es una forma de intentar ganar un poco más con un riesgo bajo, aunque el riesgo existe y ese bunker se puede fallar. Un pick es básicamente una apuesta con toda la información necesaria para poder realizarla. Información como por ejemplo la fecha, el partido, la apuesta, la cuota o la cuota mínima recomendable. El cash out es una utilidad que ofrecen algunas casas de apuestas para cerrar una apuesta antes de que se cumpla la condición de la apuesta o de que finalice el evento deportivo en el que hemos apostado. Cuota es un concepto también muy importante, pero que ya hemos tratado muy extensamente en el vídeo anterior. Te lo voy a dejar por aquí arriba en las etiquetas por si todavía no lo has visto. Y hasta aquí los conceptos. Como te he dicho antes, si hay algún concepto que no he dicho y crees que es importante o quieres conocer porque no entiendes, déjamelo en los comentarios y te contestaré directamente allí. De esa forma también, cualquier otra persona que tenga la misma duda podrá leerla y entenderla. Antes de continuar, déjame que te recuerde que si quieres aprender las mejores estrategias, conocer todos los secretos del mundo de las apuestas deportivas y descubrir las herramientas que yo mismo utilizo, suscríbete clicando en el botón que tienes aquí debajo y recuerda activar la campanita para no perderte nada. Vamos ahora a hablar de los mercados más comunes que nos solemos encontrar en las casas de apuestas. Resultado final, money line o ganador, o también 1x2. Tiene muchos nombres este mercado, que básicamente es un mercado donde nos encontramos 2 o 3 opciones, dependiendo del deporte, donde podemos apostar si el partido acabará en victoria local, victoria visitante o empate si este se incluye. En deportes como por ejemplo el fútbol hay 3 opciones, pero en deportes como por ejemplo el tenis nos encontramos con 2 opciones en este mercado. Doble oportunidad, mercado de 3 opciones donde podemos apostar si el partido acabará en victoria local o empate, empate o victoria visitante y victoria local o victoria visitante. Over-under o más menos. Este mercado lo podemos encontrar principalmente para goles, tarjetas y corners. Suele tener valores acabados en 0,5, por ejemplo 0,5, 1,5, 2,5, etc. Y lo utilizamos para apostar en función de cuántos goles, tarjetas o corners creemos que habrá en el encuentro. Si encontráis apuestas donde os recomiendan el over 2,5, suele hacer referencia a los goles. En caso de ser un over de tarjetas o corners, se suele especificar. Por ejemplo, te dirán over 2,5 tarjetas o over 2,5 corners. Pero si simplemente ves over 2,5 o under 2,5, suele hacer referencia a los goles. Handicap asiático. Podemos encontrar algunas bookies en las que se nos ofrece apostar en el mercado de goles con decimales acabados en 0,0, como por ejemplo over 2,0 goles, también .25, como por ejemplo under 3,25 goles, o .75, como por ejemplo under 3,75 goles. De la misma forma, también podemos encontrar apuestas a uno de los dos equipos que también acaban con estos decimales, como por ejemplo Real Sociedad handicap asiático menos 1,25 o Celta de Vigo handicap asiático más 1,75. Para explicar esto y este mercado necesitaría mucho tiempo y no quiero que el vídeo se haga tan largo. Así que te voy a dejar aquí arriba en las etiquetas un vídeo que ya grabé donde hablo del handicap asiático que te ayudará a entender muy bien este mercado. Ambos equipos anotarán o ambos equipos marcan. Mercado con 2 opciones, sí y no, donde podemos apostar si los dos equipos que se enfrentan marcarán al menos un gol cada uno o si no lo harán. Marcador correcto es un mercado donde podemos apostar al marcador exacto con el que creemos que finalizará el encuentro. Descanso / final. Es un mercado de 9 opciones donde apostamos cómo irá el partido, cómo creemos que irá el partido al final de la primera mitad y al final del partido, pudiendo escoger para cada tiempo victoria local, victoria visitante o empate. Por ejemplo, partido entre el Valencia y el Granada, donde apostamos Granada / Valencia. Significaría que
creemos que el Granada irá ganando al descanso, pero que el Valencia será el que se acabará llevando el encuentro. Empate no apuesta o empate apuesta no válida. Mercado de dos opciones donde podemos apostar si ganará el equipo local o el equipo visitante. En caso de acabar en empate, se nos devuelve el dinero que hemos apostado. Y por último, algo que no es un mercado como tal, o al menos no lo es en las apuestas más tradicionales, pero que considero que también es interesante que conozcáis y creo que va bien en este vídeo. Y me refiero al back y al lay. Se utiliza para apostar a favor, lo que sería el back, o en contra, lo que significaría lay, de un equipo. Son términos principalmente utilizados en el trading deportivo, como ya sabrás si has visto el segundo episodio del curso. Por si no lo has visto y estás interesado, te dejo en las etiquetas el vídeo del curso donde hablamos de ello. Y hasta aquí el vídeo de conceptos y mercados. No es un vídeo muy largo, no incluye tampoco cientos de conceptos, pero sí aquellos que más me preguntáis, que más me consultáis, que no acabáis de entender, y creo que este vídeo puede ser interesante para todos vosotros. Por mi parte, solamente añadir que si te ha gustado el vídeo me ayudaría muchísimo que lo apoyaras con un me gusta. Y nada más, un saludo y espero volver a verte muy pronto por aquí. Hasta pronto.